Bueno, entonces esta es la tercera parte del estudio del capítulo 4, subcapítulo 1, la enseñanza y el aprendizaje correcto. Quedamos en el párrafo 8. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo entonces? Entonces vamos a aplicar el método, lo leemos completo y después lo leemos completo, vemos que nos llamó la atención del párrafo completo y luego vamos eh, poco a poco, parte por parte, oración por oración. Entonces leo. Dice, el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú, que lo inventaste, no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es tratar de cambiar la realidad. La única solución cuerda es tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador. Sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real. Una frase bíblica, ¿no? Aquíétate y reconoce que Dios es real. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede reconocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. ¿Les llamó algo la atención? Está muy bueno este párrafo. Dice cosas importantes. A mí me gustó mucho esta parte que dice, seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo, ya va, a fin de superar toda su preparación. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Interesante esa parte, ¿no? De que la relación de creer en el ego y la duda. Creer en el ego y la duda. Bueno, entonces vamos parte por parte. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Bueno, ya esta parte está muy interesante, ¿no? O sea, la relación entre la vanagloria y la duda, ¿no? O sea, como que necesita vanagloriarse para superar las dudas, ¿no? O sea, como una defensa entre la duda, necesita vanagloriarse. Carlos, yo tengo aquí una variante del texto. No sé si Sí, sí, compártela. ah, dice, el ego trata de convertir todas las situaciones en elogios, En elogio. para, en elogios, Ajá, ok. para él, para él, a fin de superar sus propias dudas.
Sí, es lo mismo que vanagloriarse, pero eh, es como el ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Sí, Como que necesita alimentarse de eso, ¿verdad? Del elogio para poderse sostener en esa, exacto. eh, o para más bien tratar de superar esas dudas, pero es parte del enredo que se tiene. Sí, sí, es Hola, como que, Isa. o sea, nos está diciendo, ¿qué tal, Lisa? Sí, nos está diciendo que la vanagloria es una defensa del ego. O sea, ante una situación que experimenta el ego, el ego que va a experimentar duda, que luego nos los va a explicar más adelante, pero sí, o sea, es como una defensa. La Ajá. vanagloria, ¿y cómo es que lo dicen En este texto, en elogios. en elogios? Exacto. O sea, el buscar elogios, pues el buscar, eh, buscar Sí, como potenciar una imagen, pues elevar una imagen, elevar la ujú, imagen. alimentar alimentarlo, esa parte del ser especial. Exacto. Sí, sí. Sí, pero así como de importante, ¿no? De que soy importante. O sea, Claro. esa búsqueda de ser importante, esa búsqueda de ser importante. Es como una, o sea, es una defensa ante las dudas, ante la duda de qué soy realmente, o sea, de qué soy, quién soy. Es como hay como una duda ahí, tú buscas como ese, o sea, buscas protegerte como en una imagen así grande de ti. Bueno, vamos a seguir. Luego dice, seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Y esta parte es muy importante. Bueno, seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. O sea, que no importa cuánto se van a gloria el ego. Eso no va a importar cuánto se van a gloria. Mientras que creyamos en el ego, o sea, esa dinámica va a estar ahí, de duda y vanagloria. O sea, duda y búsqueda de importancia. Es una dinámica. Luego dice, tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. Claro, entonces, y aquí te explica por qué la duda, ¿no? O sea, por qué siempre va a haber la duda, porque, o sea, una parte de ti, hay momentos que tú experimentas que eso no es real, o sea, que el ego no es real, que tener un autoconcepto, una imagen de ti no es real, o sea, como que tú eres más que eso. Vendría a ser el yo soy que hablabas en la meditación, Exacto, ¿no? exacto. Ese tipo de experiencias van más allá ponen al ego en duda, o sea, te ponen al ego en duda, o sea, es como que debilitan el ego en ti. Ahora lo interesante es eso, que por otra parte el ego reacciona y va a buscar ser importante, o sea, porque es su dinámica, o sea, la dinámica del ego es buscar ser importante cuando él se siente que no tiene piso, no tiene base, cuando tú tienes esas experiencias que van más allá del ego. Entonces dice, la única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, porque es lo que hace el ego siempre trata de cambiar la realidad. De hecho, el ego existe porque es la creencia en que podemos cambiar la realidad.
La única solución cuela es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. El curso siempre nos habla mucho de esto, de aceptar la realidad, ¿no? El ego, por otra parte, es la percepción que trata de decirnos qué es la realidad. Es como que el ego está tratando de decirnos qué es la realidad. Como cuando el curso nos dice que estamos luchando por Dios por ponerle significado a las cosas. Claro, y hay un miedo. O sea, en esa dinámica de querer significar las cosas sobre la realidad, lo estamos haciendo con miedo. Por eso, creer que el ego al creer que está cambiando la realidad o tratar de cambiarla es una distorsión. Sí, exacto. No, no se está haciendo con la mente recta, con el espíritu, que es la única que puede eh, orientar hacia lo real. El ego Exacto. no. El ego no. Exacto. Claro. Claro, y esa dinámica del ego de cambiar la realidad resulta en miedo, o sea, es aterrador. O sea, hay un miedo ahí porque es como de que el ego sabe que está peleando con Dios, o sea, que está peleando con un poder que no lo va a vencer. Entonces, Ujú. ¿me entienden? Lo que pasa es que esto es subconsciente, es un terror que no se ve, es un miedo que no lo percibimos así directamente, o sea, esto no lo percibimos directamente. Pero, o sea, aquí nos está hablando como de una dinámica subconsciente. O sea, que ese hecho en algún nivel subconsciente genera miedo, nos está generando miedo de querer cambiar la realidad, o sea, significar las cosas diferente a Dios, diferente o sacando a Dios de la ecuación, o sea, dar significado sin Dios. O sea, va a resultar en una dinámica o en un movimiento que genere miedo. Como decir, dejar a Dios por fuera, pues en tu fabricación está generando miedo, está generando miedo. Y lo increíble es que no somos conscientes de esto, de estas dinámicas, o sea, que Entraría cuando comparamos o tenemos expectativa o hacemos juicio de nuestros hermanos. Ujú. exacto, sí, sí. A veces lo hacemos como una respuesta Sí, es instantánea. automático. Nos ponemos, a mí me pasa seguido y después me doy cuenta, pero me sigue Ujú. pasando. Y cuando vos me preguntas, en el pasado algo te pasó, que la otra vez me dijiste cuando yo te comenté una experiencia. En ese momento no lo pensé, pero sí, después lo pensé y sí, a veces tenés ese miedo de volver a repetir situaciones, entonces pones la etiqueta como salvadora. Eh, y ahí está la falta de ver real, ¿no? Porque ahí nos separamos. Sí, Encima, exacto. al contener o dar un juicio por la forma siempre la forma, como decía Isa. Eh, yo creo que una de las cosas que puede sacarte un poco de la idea de la forma, porque estamos en el mundo de las formas, es reírte de eso cuando metes las patas, ¿no? Yo me río cuando meto la pata, por ejemplo. Eh, y lo suelto, como diciendo, bueno, ya lo hice, ¿qué voy a hacer? Ya está. Y me vuelvo a reír.
y me vuelvo a reír, porque al reírme entro en el conocimiento de saber que soy hija de Dios, que es lo que más tenemos que lograr. Si ya esa decisión o ese juzgamiento o esa categorización le pongo un valor, le doy fuerza, y entonces estoy Ujú, en más separación, mucho sí, más. Y también lo hacemos a nivel inconsciente, ¿no? En muchas cosas. Y el darse cuenta, ¿no? Es tan importante el darse cuenta, va esfumando un poco eso, aunque vivamos en el mundo de las formas y de las ilusiones, esos instantes santos donde comprendemos nuestra identidad son grandes avances y cuando hacemos retrocesos, eh, el darse cuenta te hace volver a recordar. Esto me parece como un gancho. Ayer me quedé pensando, estuve en un vivo de un chico, no sé cómo caí ahí. Viste que las cosas a veces se dan y se dan. En un vivo de TikTok de un chico que no entendía al principio qué era lo que hacía. Era muy gracioso. Y hablaba de términos y yo digo, ¿qué? Y después enganché, miren cómo, enganché que se trataba de que él ayudaba a personas que tienen emprendimientos o cosas así en TikTok. Entonces le hacía como un informe de lo que tenía que mejorar con su equipo y cobraba, no era, era poco lo que cobraba, ¿no? Y a mí me causaba mucha gracia y era una cosa que le terminé llamando la atención a él, ahí mi especialismo salió, pero me causaba mucha gracia que todos ponían todos los que entraban al vivo ponían yo, y él explicaba, no pongan yo, díganme a qué se dedican o qué emprendimientos tienen, y bueno, y repetía siempre lo mismo. Entonces yo tomaba en el chat y decía, no digan yo. Ay, fue tan gracioso que terminó preguntándome, ¿y vos a qué te dedicás? Yo le digo, eh, creo que espiritualidad. A ver, y se fijó en mi cuenta, pero fue algo sin querer, porque entré por, no sé cómo entré, bueno, y él dice, pero acá esto, lo otro, tendrías que no mezclar, poner directamente lo que haces, y yo pensaba, a ver qué puse, me salí del vivo, ¿no? Arreglé un poco la presentación como lo que él me dijo, pero me quedaban miles de dudas. Entonces volví a entrar. Entonces ahí ya era como que estaba más canchera. Y le decía, y tengo que borrar los que tienen poca vista, los videos que tienen pocas. No, no es necesario. Me contestaba siempre a mí, los otros seguían con yo. Pero esas cosas que si te... Y yo estaba en el rol de especialismo porque quería, no quería llamar la atención, se dio, pero quería también esto que tenemos, quizá los que conocemos o estamos practicando todo el curso, de hacerlo conocer, ¿no? Por algo hacemos TikTok, por algo ponemos cosas en las redes, es lo que nos llama a hacerlo, ¿no? Y, y él me contestaba todo y los otros seguían diciendo yo. Y por ahí me salían, él pedía que tenía 5 cupos y quedaban 2. Entonces ponía frases yo, dar y recibir es lo mismo. Y él decía, dar y recibir es lo mismo. Ay, qué frase controversial. Y se ponía a charlar conmigo y los demás decían yo. No, fue una cosa que me causó tanta risa que me quedé hasta el final. está bien. Eh, y al final logró los 5, porque aparte empecé, no pongan yo, pongan su
Bueno, entonces, ay, le tengo fe a Lilian. Lilian le compraba el informe. Era una cosa increíble. La verdad que terminó, y no sé, va a seguir haciéndolo y qué sé yo. Y yo le dije, bueno, después que vuelva, quizá lo hago. Me acosté muy risueña y después decía, estamos en la forma. ¿Y es necesario hacer todo esto? Y me empecé a cuestionar que no saben cómo. No me podía dormir. Pero, y nos lleva, todo nos lleva a la forma. Y Sí, después me dormí tranquila entregando la situación, pero tenía como que si me había dado alegría o fue risueño o fue algo que se dio, no estaba mal. Esto de rendirse a lo que era en ese momento, entonces tampoco me claro, empecé a cuestionar tanto. Y ahí pude dormirme. Pero cuando se te dan esas cosas así sin querer, siempre tenés algo que te enseñan cuando lo llevas al curso. sí, No creo. Con Isa cuando puso esto, claro, a mí me llamaba el pataleo del chiquito. A otro cuando empecé a leer los comentarios, el pañuelo que sacudía, el otro que decía que era una epilepsia, este que se iba a caer y este. Mire, decía yo, pero todo es una forma. Y deshacer esa forma es el trabajito, digo yo, no es un trabajito, pero es poner en conciencia todo aquello que vemos con nuestro sentido y que llegamos a la conclusión que cada uno lo tiene a su manera, ¿no? Que percibe de una manera o de una forma. Después me apareció ese cartelito que sí, puse de Rumi, de que cada uno percibe su realidad desde cómo tiene la grandeza en su corazón o algo así. Y es tal cual, porque sí, en nuestro centro está todo, en nuestro interior está todo. sí. Bueno, vamos a seguir por aquí que dice, fíjate, con respecto a lo que dice, es que en el interior está todo. Aquí nos lo está diciendo en otras palabras, cuando nos dice, tú formas parte de la realidad. O sea, es como que yo no tengo que determinar lo que es real. O sea, ya la realidad, yo formo parte de la realidad. No, y por eso en nuestro interior está todo, porque es la realidad. O sea, lo que está en nuestro interior es la realidad. O compartimos la realidad, o sea, estamos en la realidad. Por eso es lo interesante, ¿no? Estamos en la realidad, pero una parte de nosotros que se identifica con el ego está como queriendo cambiar la realidad. Y claro, si quiere cambiarla, genera miedo, duda, ¿tá? Ahí va la cosa. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego. Permanece inmutable más allá del alcance del ego. Entonces, el ego lo que está es fantaseando de que puede cambiar la realidad. Aunque, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Claro, el espíritu es la realidad, está en la realidad. O sea, el espíritu está en la realidad, es uno con la realidad. Cuando sientas miedo, o sea, cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real. Y aquí vuelve a lo que dijo Patricia, o sea, Dios es real porque Dios está en ti, porque tú eres parte de la realidad. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. O sea, que eso es la realidad. El miedo fue porque te olvidaste de la realidad. Que nos olvidamos de la realidad.
O seguimos algunos pensamientos del ego que nos dice qué es la realidad. O sea, no dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Entonces es muy importante esto de que el ego no nos conoce, o sea, no nos conoce, no conoce nuestra realidad, o sea, el ego está lejos, lejos de conocer nuestra realidad. Muy interesante eso, ¿no? Está Y sin perdido. embargo el ego nos está diciendo todo el tiempo quiénes somos, nos está evaluando, el ego nos está evaluando todo el tiempo, pero el ego no nos conoce y está lejos de la realidad. Ajá, Eugenio, No digo yo que el ego está perdido. está perdido. Sí, Está sí, sí, perdido. Es que exacto. Claro, y tengo por eso mucha tiene tos. miedo. Claro, es que es eso. Yo también. Estamos igual. Sí, Tengo full ah, sí. carraspera. Entonces, Es no que, sé si quieren compartir Carlos, algo de esto último que leí. Carlos, es que lo que yo había leído, lo que habíamos leído hace un tiempo era que el ego fabrica y el espíritu, bueno, crea. Exacto, crea, exacto. Entonces, en esta fabricación, el ego tiene idea de que esa es la realidad. Eso Exacto, es lo que eso es. han, eso es lo que nos han fabricado. Sí, bueno, hemos fabricado. Sí, sí, Creemos en el mundo que la realidad es esto, ¿verdad? Por eso es que es tan difícil, digamos, eh, que los personajes, que nosotros los personajes, lleguemos a eh, tener esa visión, ¿verdad? La visión para el cambio, porque nos exacto. hemos, es que es como muy, ¿verdad? Muy afianzado en el mundo, la creencia de la realidad del ego, a Exacto. al punto de que también Dios, ¿verdad? El Dios del ego o los dioses del ego, no sé, son como muy afianzados en eso, en esa falsa realidad o falsa creencia. Sí, sí, sí. Tal cual. El Y término es creencia que puso Eugenia. Hoy mi hija pasaba un video de Viole y se había levantado mientras ella estaba en el consultorio, que está en la casa el consultorio, pero con las puertas cerradas. Se despertó, se levantó, se vistió y se hizo una tostada con queso y estaba desayunando. Y ella cuando se va el paciente, la encuentra así, entonces la filma, ¿no? Miren, miren, qué Violeta que se vistió con la ropita porque hace frío y miren, se hizo solita, todo así mi hija, ¿no? Y ella, yo veía que el dedito tocaba el dedito de la mesita, de la pieza. Y tocaba con el dedito de la mesita. Estaba como contenta que la madre la ponía en un lugar así superior, ¿no? Porque había hecho un montón de cosas solita. Y de repente veo la mano de mi hija que hace tric, como que toca donde ella estaba tocando y lo tira. La cara de ella como diciendo, no, era un bebé. Ah, me mató porque ella estaba jugando con un bichito, ¿no? Chiquito, en la mesa, y era un bebé para ella. Había hecho todo eso que a ella no le importaba, pero su mamá lo estaba mostrando, que había hecho solita, pero su atención estaba en el bichito. Y la mamá lo mató y le dijo, pero era un bichito. Y yo La mamá, dije, la mamá mató al bebé. mató al bebé, el bebito. Y yo dije, ¿cuántas veces? Claro, yo no dije nada porque le vi la carita que expresaba todo ella en su mundo, sin pensar que se había hecho, que estaba comiendo ella lo que tendría haber levantado, no quiso
molestar a su mamá que estaba atendiendo, una creencia de que esto que siempre se implementa, además cuando tenés el consultorio en tu casa, no vayan a molestar, quédense hasta que mamá termine, todas esas cuestiones de mamá Ajá. que podés llegar a hacer. Y ella se levantó, hizo su cosita y a su vez le daban el mérito de haberlo hecho, pero le mataron el bebé que estaba jugando y ella es muy de jugar con bebé. Y yo dije, ¿cómo siendo padres, ¿no? O a nuestros allegados implantamos creencias que te quitan de ese mundo de juego, de sentirte acompañada, y lo hacemos en forma inconsciente, ¿no? Porque mi hija fue automático, vio el bicho, chico, es un bicho, violento. Y me provocó mucha ternura, porque nosotros nos tenemos que empezar a visualizar con ternura, que nos cuesta, porque nos vemos como adultos, y vernos con ternura nos cuesta un montón. Eh, no como víctimas, sino con ternura. Sí, Eh, no sé, creo que no, nos falta provocarnos esa fuerza interior que nos visualice como hacemos esto, pero bueno, no es terrible, sí, pero cuando te lo hace otro, hay como más marcas, porque la marca de bichito muerto quedó en la mesa. Este, eh, y es increíble cuando ves ternura, porque en la ternura ves la inocencia. sí. Bueno, no sigo porque hoy no sé si es Y el la clima. ternura, y la ternura es parte de esa realidad, lo que nos está hablando aquí, pues. La ternura es esa realidad que tapamos, ¿no? La ternura es parte de la realidad que tapamos. Vamos con el próximo párrafo. Dice, Dios no es el autor del miedo. Dios no es el autor del Abracito, miedo. Está muy bueno esto. abracito. El autor del miedo es... Carlos, Ajá. es que quería agregar Ah, la línea 6. Esa línea 6 es toda una invitación que me hace cuando dice, cuando sientas miedo, que es cualquier tipo de miedo, tristeza, ansiedad, sí, duda, aquíétate y reconoce que Dios es real. O sea, es esa invitación a que bajo la alteración tomes esa pausa y digamos que una respuesta o una acción se haga bajo la pausa y no bajo la alteración. Si la sí, alteración te toma tiempo, tómate el tiempo. Pues estamos hablando de tiempo en el mundo, ¿cierto? Que siempre lo estamos sí, contando. Recuerde que sí, esto es un instante, pero sí. si ha de tomarte un día, tómatelo. Ay, ¿cómo voy a dejar pasar un día sin dar la respuesta? No, Calma, o claro, sea, deja que claro. sea esa claridad, Dios en ti. Y mientras más próximo, mejor. Mientras más próximo, ¿no? O sea, al sentir el miedo, que puedas responder, ¿no? O aceptar la realidad. O sea, Así es. esa parte es muy importante también. O sea, que cada vez esté más próxima la respuesta al hecho en sí, de cuando sientas miedo. Por ejemplo, lo que decía Patricia, ¿no? Por ejemplo, que de una mirada es cuando uno emite un juicio, a aceptar la mirada tierna también, ¿no? O a permitir que pues, después de un juicio venga, venga la ternura a corregirlo, ¿no? Entonces, importante acortar ese lapso, ¿no? No darle importancia a ese espacio que ocurra a los 2 días, al mes, al año, sino que cada vez mientras más cerca es más cuerda la cosa. Somos más cuerdos, tenemos más cordura. Porque y fíjate que el tema es la realidad, o sea, aceptar la realidad.
sea, porque cuando estoy en el miedo, la cosa, estoy en el miedo, no estoy en la realidad, estoy en la fantasía del ego. O sea, estoy en la fantasía del ego. Por eso no, y estamos hablando de aceptar la realidad. Y lo más interesante es que no tenemos que hacer nada, ¿no? Dice, aquíétate y reconoce. Aquíétate y reconoce. Claro, y entonces aquí en el párrafo 9 nos explica, pues, de por qué esto funciona, porque Dios no es el autor del miedo. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como Él crea. Has elegido crear en forma diferente a como Él crea. O sea, hemos elegido lo que no es real. Y ahí va a haber miedo y ahí va a haber duda. Y por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. O sea, esa separación es lo que hace posible que tengamos miedo. No estás en paz porque estás desempeñando, no estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Mi función está unida a Dios, está unida a la realidad. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. O sea, llevar a cabo nuestra función nos saca del miedo inmediatamente. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. ¿Es así? No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar tu credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable. Y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Es interesante esto de que estamos posponiendo lo inevitable. O sea, ese es el juego, posponer lo inevitable. Que realmente es ver. O sea, unidos estamos, solo que nosotros empezamos a divagar o a anteponer valores, creencias, ideas que opacan Exacto. eso que somos. Entonces es eso, es ver, centrarse en favor de Dios. Claro. No, o sea, estar dormidos es eso, meternos en una cosa de juicios, de pensamientos, creencias. Y ahí estamos alimentando el miedo, porque estamos alimentando una irrealidad, una separación. O sea, y entonces es muy importante aquí lo que nos están recomendando, detente, aquieto, detente, aquieto. La realidad está aquí y es inevitable. Es inevitable. Bueno, párrafo 10 Hola, Sheila. Feliz Vamos con tarde, no quiero interrumpir, perdón. No, chévere. A mí El me párrafo suena 10. es Ajá. que
Me llama la atención cuando dice la palabra inevitable le causa terror al ego. Claro, Inevitable quiere decir sin vida, ¿no? Al ego le atrae claro, lo que no que tenga ese contenido tan especial que es vida, que es lo real, ¿no? Porque cuando hablamos, generalmente dicen la muerte es inevitable. Bueno, el final. Y, y la muerte la relacionamos como es el ego. O sea, el ego al fin y al cabo busca tu destrucción, aunque vos creas que él fabricas todo claro. por tu yo, y tu destrucción está en esa fabricación que hiciste. Es muy. Entonces, Sí. esta palabra inevitable me trajo la idea de cómo hablamos de la muerte, generalmente, no, yo no, pero en general se habla de esa muerte terrible, Ujú. que al ojo Sí, de la vida, una cosa así, y ese miedo terrible que tiene el ego a eso, ¿no? A esa palabra, esa fuerza inevitable. En cambio, para el Espíritu Santo, inevitable vendría a ser, ya es, como la verdad, es inevitable. exacto. Son. Claro. No, no, no puedes negar la verdad. O sea, en algún momento la tienes que reconocer. O sea, es como creer que podemos respirar bajo el agua. No, yo puedo respirar bajo el agua y me meto bajo el agua. En algún momento vas a tener que reconocer que tienes que respirar el aire y no bajo el agua. Y fíjense, ahorita lo que viene está buenísimo. Dice, el ego tiene miedo del gozo del espíritu. O sea, piensa en eso. O sea, una parte de ti le tiene miedo al gozo del espíritu. O sea, una parte de ti piensa, evade el gozo del espíritu. Wow, qué locura, ¿no? O sea, wow, ¿cómo es posible eso? No lo entiendo. Más loco es que lo fabricamos. Más si lo faltan, claro, o sea, es una locura. Es que es eso, una locura. O sea. Tal cual. Entonces, el ego tiene miedo de gozo, del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y atribuirle valor al miedo. Ah, bueno, aquí no lo explica. Esto me recuerda al principio del curso cuando dice, eh, tienes que, tienes que dejar de ser guardián del sistema de tu sistema de pensamiento y entrégamelo a mí. Que yo te lo corregiré con ternura, ¿no? Y usa la palabra ternura otra vez. Que estaba hablando Patricia, ¿no? Con gran ternura y delicadeza, dice. Pero fíjate eso, ¿no? Somos guardián del sistema de pensamiento del ego. Pero el ego tiene miedo del gozo del espíritu. Porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Claro, aquí también el curso dice que el ego mantiene oculto la tremenda atracción que nosotros tenemos a Dios, o sea, el tremendo amor que le tenemos a Dios. O sea, está borrado de nuestra conciencia, o sea, está escondido. Por eso mismo, porque, o sea, si se hace consciente esa atracción, la atracción irresistible a Dios, si se hace consciente, o sea, el ego pierde sentido. O sea, la separación no tiene sentido. Entonces es interesante lo que es la ilusión, ¿no? O sea, la ilusión tiene que tapar, que olvidar, de no ser consciente de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el gozo del espíritu. O sea, el ego está evitando el gozo del espíritu. Y O es sea, una pregunta.
eso es Ajá, posible aún teniendo esta experiencia humana, que podamos, porque tú dices ahorita, o sea, escuchándote, ¿no? Que tú dices el ego claro, tiene miedo, obviamente, de que nosotros, sí, porque sí. si lo llegamos a vivir, ya dejar, no Sí. tendría sentido, o sea, tú dices el ego ya desaparecería, pero como tal el ego, mientras tengamos una experiencia humana, como tal no puede desaparecer como tal porque es como que es parte de Ujú, lo que es la experiencia humana, ¿no? ajá, claro, el ego es O parte sea del que, espíritu. claro, pero digo, como no dejaría como de existir completamente, pero pudiéramos, inclusive teniendo esta experiencia, pudiéramos llegar a tener esa, como a ese, volver a ese recuerdo de lo que es, o que vuelva a la conciencia lo que es el amor, aún teniendo esta experiencia humana. Sí, yo diría que cuando tú tienes esas experiencias de gozo del espíritu, o sea, ya el ego no es el mismo. O sea, el ego no va a ser el mismo. O sea, queda debilitado, pues es como que te podrá ofrecer algunas otras cosas. O sea, sí, pero cómo eso se ve ¿sabes? ¿Cómo lo experimentaríamos nosotros? ¿Sabes? En la vida, pues normal, en lo que nosotros El gozo del llamamos espíritu. nuestro... ¿Ah? Dice experimentar el gozo del espíritu en la vida. O sea, mientras somos humanos y estamos teniendo esta vida aquí, estamos viviendo esta ilusión, este sueño, ¿verdad? Si nosotros Ujú, si cada vez, porque lo que estamos haciendo con el curso es ir debilitando, o sea, ir recordando o llevando a la conciencia el amor, ¿no? Porque siempre ha estado ahí, solo que lo hemos olvidado, exacto. o lo quisimos olvidar. En Sí, la sí, medida sí. que eso se va recordando, ¿no? Sí, sí, sí. Que estamos haciendo como este trabajo, tú Sí, dices, sí. o sea, el ego se va debilitando, porque obviamente va perdiendo terreno porque no tiene sentido. Tú te vas dando cuenta y le vas dando valor a lo Claro. real, ¿cierto? Sí, Ajá, pero sí. ¿cómo se experimenta Ya esa, te o sea, no sé, se me ocurre, cómo se experimenta esa debilidad del ego? O sea, cómo, en Sí, sí. términos prácticos, Claro. pues, o sea, ¿cómo me lo imagino? O sea, aún siendo nosotros no es que somos, o sea, porque nosotros decimos, no, por ejemplo, la lección de hoy es soy espíritu, ¿no? Sí, sí, ya te capté, ya te capté. Pero vamos a Exacto, ver, como entonces que como que, Patricia ujú, tiene la respuesta también. ok, Ajá, cuento, Patricia. Lo vas viendo en tu experiencia. Ya no te tomas en serio las cosas, las expectativas son menos, te rendís más fácil a lo que estás viviendo y experimentás sabiendo que sos un soñador, o sea, estás en un mundo de ilusiones en donde ves esto que me molesta, me perturba y haces la entrega. Entonces ya sabes que hay alguien superior que todo lo sabe y que soy parte de él. Entonces, todo eso te va a permitir entrar en paz cada vez más. Vas viendo al ego que siempre va a estar, sí, como decís vos, porque el ego es el que está en esta experiencia humana, ¿no? Lo fabricamos para vivir esta experiencia humana. exacto. Pero ya no sentimos esa emergencia de peligro de sobre Ujú, ujú, protegerte o ujú, necesitar mayor defensa por esto. Te ujú. volvés más observador de todo, te diría yo. Exacto, es así como que estamos así como medio, sí, es como Sí, al cómico, me principio da es risa. complicado, porque al principio es como que no, la entrega es más difícil hasta que no ves un resultado, porque estamos acostumbrados Claro. a eso. Al principio es más difícil, después se hace como todo, ¿no? En hacerlo más disciplinado, una rutina, algo, estas palabras, todas estas palabras que podemos usarlas de distintas maneras, pero esto de la quietud y en el silencio vos vas encontrando un caminito que te permite Sí, estar en un pensamiento más amoroso sí, sí, o total. más amable con uno mismo. Yo siempre Ujú. hablo de que generalmente cuando haces un juicio de un otro me lo estoy haciendo a mí misma, o sea, me Sí, perdono a mí misma continuamente. Y las cosas en una experiencia, aunque sea pasada, te hacen visualizar cómo estás hoy, ¿no? Uno dice, pasado no existe, pero
es una vivencia que tuvimos y que te hace ver de otra manera cómo estás hoy. A mí me pasa mucho y soy de repetir y poner siempre mi experiencia o verla en el otro. Y a mí me causa gracia cuando tengo 3 hijos psicólogos y la más chica, que se está por recibir, me dice, ay mamá, porque vos sos muy autorreferencial, como que soy fastidiosa. Y yo digo, Ok. entonces yo veo el reflejo en ella Mm, y, y me visualizo y yo digo, va, puede ser, ah, no importa. Esto ya. de no darle importancia a ese parecer, pero a su vez te sirve, porque Ujú. te quedas tranquila. A mí me gusta cuando me dicen las cosas, no es que esté ay, en la defensiva de que. No. eh, y a veces me causa gracia que a veces provoca en el otro, cuando me río, provoca en el otro como una reacción más egoica todavía. Causa gracia y provoca en el otro una Sí. forma más. Pero no es importante eso. Lo importante es ir sintiendo que en tu experiencia vos vas viendo que sos un soñador, sos observador de lo que te pasa y empezás a preguntarte, ¿para qué me pasa esto? Ujú. Sí, sí. Sí, sí, total. Gracias. Y yo diría que eso tiene que ver cuando el curso te habla de que se revele, o sea, que tienes que dejar que se revele tu ser, ¿no? O sea, es que ese gozo se va a revelar. Claro, en este camino nos los plantea de que se va a ir revelando con el perdón, ¿no? O sea, con el perdón se va a ir revelando ese gozo del Espíritu que está ahí. Exacto. Pero es como que un Exacto. reflejo, ¿no? El perdón lo que Mm, trae es como el reflejo del amor, o sea, el reflejo de ese mm. gozo. Exacto. ¿Por qué? Porque como está el ego ahí, el ego te lo va a estar negando todo el Mm, tiempo. No, no. O sí. sea, por ejemplo, tú te sientes bien porque perdonaste, ajá, pero al rato te va a llegar algunos pensamientos del ego, no, pero esto y lo otro. Ujú, No, pero seguro no perdonaste bien, ¿me entiendes? ujú, Pero está ahí, o sea, pero ese gozo está actuando en ti de alguna forma, o sea, de forma de ujú, perdón, ujú, o en forma de algún recuerdo o de un momento de paz o de liviandad, de que te liberas de algo, de que ujú, hay ujú. claridad. Todo eso Sí, es como el gozo que se está manifestando de alguna manera. exacto. Perfecto, Pero sí. claro, si tú llegas a ser plenamente consciente del gozo del Espíritu, va a Ya, pasar lo que dice aquí más adelante. O sea, como ok. aquí más adelante dice, repudia al ego, o sea, repúdialo. O sea, tú misma lo vas a repudiar, pero ya porque, o sea, viste que no, pero aquí te lo está diciendo como antes, ¿no? O sea, te está diciendo en la confusión, Ujú. repudia el ego para que ese gozo se vaya mostrando de alguna manera. O sea, cuando estés confundida, Ujú. repudia el ego. Ajá, Isa quiere decir algo. Bueno, un poco también está ese descanso de que así veas desastres, de que sientas tanta angustia, tanto dolor, caes en que ya todo está resuelto. O sea, que eres tú quien está mirando, o sea, eres tú quien se está centrando en ese instante de dolor o en esa angustia, más todo está corriendo y todo corre en la mano divina del Creador. Es decir, hay una confianza en que todo se mueve por encima de ti. O sea, Exacto. tú crees que resuelves, pero realmente Sí, estás ahí puesto para que las cosas pasen y se atraviesen. Entonces, cuando tú exacto. caes ahí, dices, wow, gracias, que esto no Claro. depende de lo que yo estoy en este momento sintiendo, viviendo con mi emoción aflorada de Sí, dolor o de excitación o de exaltación. Gracias sí, a Dios, yo siempre digo eso, gracias a Dios esto no depende de ese de estado en uno. que estoy, exacto, de Sí, cómo estoy aquí parada en este instante, sino que todo está avanzando. Esa confianza se da. Antes sí, daba mucha dificultad llegar ahí, tú te dabas y dabas vueltas y no, esto sí, no puede ser, tengo que hacer sí, algo, tengo que mover, Dios, sí, dame guía, dime que esto es sí, azul o ponlo azul porque es de la única manera que me sirve. Tú ya sí, sueltas eso y dejas que todo te atraviese, o sea, pasa, incluso sintiendo dolor, angustia, tú dices, esto es sí, del espíritu, atraviésame, lo sí, entrego
y sigues, y sigues. Tan es así Está que llegas bonito a un eso. momento donde dices, yo si me pasara esto, ay, yo no viviría, ¿no? Te das cuenta que vives y sigues y sigues. Te pasa y sigues y te ves y por el contrario dices, Dios, me sacaste de un lugar donde me estaba aprisionando creyendo que ahí iba a encontrar algo terrible, cuando resultó ser toda una Una experiencia bendición. de Sí, abrirte más, sí. como mucho de lo que tienes. Bonito. Gracias. Sí. Entonces, y es interesante tu pregunta, Sheila, porque sí, o sea, ¿cómo se va a revelar ese gozo? O sea, ¿cuándo se va a revelar? ¿Verdad? Pero ese es el proceso en que estamos, o sea, estamos aprendiendo a que se vaya revelando en el perdón, en el dejar Mm, de juzgar, en soltar el mm, pasado. Ahí se va revelando ese gozo, se va revelando. O sea, como que lo vamos aceptando, ya no le tenemos miedo ujú, y y vamos creyendo que sí es posible también, ¿no? ujú. Pero eso se va revelando. Gracias. Fíjate lo que dice aquí. Dice, le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella, o sea, de la separación y del miedo, o sea, de la separación y del miedo. O sea. Entonces dice, repúdialo, o sea, al ego, o sea, repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que él creó. Libérate y libera a otros. Entonces yo rescataría de aquí que nos está diciendo que tenemos el poder en nosotros de repudiar ese engaño, o sea, de rechazar ese miedo al gozo, pues, o sea, de, 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 sí, como de repudiar ese miedo al gozo. Entonces dice, libérate y libera a otros. Libérate y libera a otros. No le ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Wow. Sí, tremendo ese trabajo. Entonces, lo importante es que sí tenemos ese poder de rechazar las ilusiones y de permitir la corrección, permitir la sanación, permitir esos espacios de sanación, de ternura, de detenernos con el juicio, ¿no? Va por ahí la cosa. Ajá, ajá, Eugenia, No, quería no, decir algo. nada, Ah, no, ok. nada, es que me perdí. En cuál párrafo estamos? Es que En me el fui a hacer 10, en el en el 10. 10, Ok, gracias. vamos a leer el 11. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Lo importante es esto, en su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío.
O sea, hemos elegido dejar ese hogar digno, esa construcción digna. Desahuciándose a sí mismo, o a sí misma, perdón. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de criar lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Ahí Sí, sí está le lo que llamó. decíamos ahora. Ajá, Digo que ahí está lo que comentábamos ahora, ¿verdad? De la, de las capacidades del ego, digamos, y del espíritu, totalmente distintas. sí. Entonces, lo interesante es que Cuando, sí el ego ha hecho una construcción, o sea, por ejemplo, este mundo, todas las leyes de este mundo, todo lo que experimentamos en este mundo, ¿no? La economía, la guerra, las medicinas, sí ha construido, ¿verdad? El ego. Pero La, en esta construcción no es nuestro hogar. O sea, tal como está construido, no es nuestro hogar. Carlos, tan es así que depende de una condición. Con que una de las condiciones se caiga o cambie, a ti te altera. O sea, eso es lo que construye el mundo, el ego. Todo es bajo bajo condiciones. Y basta Bajo que una condición. caiga para que a ti te cambie. O sea, si estás Ah, muy bueno. apegado a esa visión del mundo, se te va a Sí, cambiar también el sentir. O sea, esa felicidad que estaba ahí depositada porque todo me está saliendo muy bien, sucede algo que te despiden, por decir algo, un sí, ejemplo, te despiden de la empresa donde trabajas o algo sucede con tu empresa. Entonces a ti te va a cambiar absolutamente tu panorama. Ya no sientes esa alegría, sino qué pasa. Y eso es lo que construye el ego. Condiciones de tal manera que si una está o no está, una o la otra, porque no es una, sino que son muchas, dentro de sí, una que es el miedo, ahí estaba jugando a que tú realmente eso, caigas en ese, digamos, esa es todavía una ilusión de que estás en plenitud, cuando realmente estás lleno de unas condiciones que se estaban cumpliendo, bastó que una cayera para que te dieras cuenta que realmente te sí, estaba soportando más en el mundo que en lo real. sí. Sí, me llega ahorita cuando el curso habla de los maestros de Dios, ¿no? Como que vimos que los maestros de Dios ven los intereses de sus hermanos unidos al de él, ¿no? O sea, deja de separarse. Entonces, ¿qué pasa con esa visión? Que eso, lo que está diciendo Isa, es que eso va como es como que empieza a desmoronarse el sistema de la construcción del ego, pues. Entonces se puede filtrar entonces una enseñanza como esta, como por ejemplo el curso de los milagros. Porque ya en ti hubo un despertar de que tú no estás separado de tus hermanos. O sea, ya eso perdió sentido para ti. Entonces, claro, ese mundo construido por el ego que se basa en eso, ya para ti no, o sea, tú dices, no, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera de vivir, de que nos comportemos, de que vivamos, o sea, ¿no? Claro, y en ese cuestionamiento se puede filtrar una luz, o sea, como una enseñanza, por ejemplo, como la del curso. ¿Por qué? Porque esa construcción del ego es débil, como dice aquí. O sea, esa construcción del ego es débil, ¿por qué? Porque nosotros no somos un ego. Simple, o sea, es sencillo, porque no somos un ego. O sea, nos creemos un ego, pero llega un momento que hay una luz en ti que te dice, ya va, esto no tiene sentido.
Y eso debilita el ego. Cada vez que hay una reflexión verdadera en ti, una luz en ti, eso debilita el ego. Entonces el ego tiene los días contados. Sí, y tiene los días contados sencillamente porque no somos un ego, es una fantasía, o sea, como un desatino, lo dice el curso. Es un desatino. Crearnos un ego es simplemente un desatino que hay que corregir. Agarramos un camino equivocado y en algún momento dirá, no, epa, este no es el camino. Aquí no voy para ningún lado. Esto no tiene sentido. ¿Para qué estoy construyendo esto si esto lo que va a traer es más mal? O sea, ¿entiendes? Es como que la cordura va a aflorar en ti inevitablemente. O sea, estás destinado a que la cordura flore en ti. Porque ya lo eres. O sea, porque eso eres. Porque ya lo eres. Sí, Ajá, Eugenio. sí, es que yo estos días he estado reflexionando un poco sobre mi práctica de, de ejercicios del curso de milagros y creo que ya me acerco más a la idea de que soy espíritu, como decías ahora en la reflexión, ¿verdad? De que somos espíritu no ego, ¿verdad? Entonces, eso, eso, eso me encanta porque, bueno, yo digo, ya alcancé ese recuerdo, podríamos decir, ese recuerdo con todo lo que eso implica, ¿verdad? Del recuerdo. Sin embargo, el ego, constantemente me está también resonando, por ejemplo, ahorita con la guerra, ¿verdad? Que no es nada, Claro, digamos, porque digamos que hay una situación particular de supervivencia de muchos personajes, eh, claro, claro, claro. o sea, una amenaza muy fuerte del ego, podríamos decir. El ego está desvirolado totalmente. Claro. Entonces, Está desatado. Está desatado. ese desvirolamiento en el mundo humano, yo digo, pero eh, ¿cómo, cómo mi práctica es constantemente estar también diciendo, eh, ¿verdad? Que todo eso que veo no Sí, es la realidad, no es la realidad. Y es un exacto. poco complicado, ya casi que es complicado hablar con la gente más cercana que tenés en tu mundo, Claro. porque la gente te está diciendo, pero ¿cómo? O sea, como, ¿verdad? O la gente simplemente se queda callada, porque y seguro dices, "Di, por aquí todos los locos andan con una o con otra, ¿verdad? Está el loco que quiere destruir el mundo y estamos nosotros que también decimos, ay, pero eso no existe, eso no es una, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces vos decís, "Ve, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en verdad? Y me encanta tener esa posibilidad de acercamiento al espíritu, al reconocimiento de que soy espíritu, al regreso a casa y todo, ¿verdad? Lo que implica eso y No, las hermosas lecciones, por ejemplo, perdóname, las lecciones estas estoy en la 90 y no sé qué, ya no me acuerdo, pero que tienen que ver mucho con la identidad, ¿verdad? Son como muy cercanas a la identidad. Entonces vos decís, sí. estoy Bueno, en estoy en otro la de hoy, lugar. Entonces, eso no creas, eso te genera también una demencia. La sí, demencia, digamos, de lo que estás viendo en el mundo, eso te afecta la sí, mente fuertemente. claro, claro, Entonces, claro. Es porque que bueno, es eso, lo que estamos viendo. No, no, solo te iba a decir que lo que estamos viendo en el mundo es eso, es la demencia. total, Es la demencia del total. ego. Es la demencia del ego. ¿Y cómo me O sea, río de eso? De esa pero idea se está. loca. Bueno, tú estás haciendo el ejercicio de hoy de soy espíritu. Soy Sí, espíritu. A de hoy. sí, sí, sí. Bueno, Leí fíjate, ahora un ratito, pero en eso me vine para acá, para la fíjate sesión lo de que hoy. dice que si tú te permites vivenciar eso, vivenciarlo, o sea, experimentarlo, que La tú, práctica de eso lo hoy. estás,
dice, eso dice que tú lo estás irradiando al mundo, o sea, se lo estás irradiando a todos tus hermanos. Y algún Claro, hermano, o sea, es como algo, una energía que está ahí. A algún hermano se le va a hacer más fácil aceptar ese pensamiento. ajá, O sea, eso es fíjate muy lo bello. que nos está diciendo esa lección de hoy. O sea, si tú realmente te permites tener esa experiencia, o sea, de paz y de sentirte acompañado en seguridad, como una experiencia de cordura, es como que es una cordura que tú irradias y ahora es más fácil que cualquier persona pueda captar esa cordura, o sea, que la reciba, que la acepte. O sea, si Sí, que tú la haga como aceptas, es como que se lo haces más fácil a todos. es como una, una disrupción a la demencia. Exacto. Sí, sí. Ujú. Porque también nosotros compartimos la locura, o sea, o sea, tenemos un ego y Sí, tenemos una claro. resistencia, claro, y tenemos resistencia a hacer los ejercicios, o sea, es normal y es normal porque tenemos un ego, o sea, estamos confundidos, o sea, creemos Ujú. o sea, creemos en este mundo, o sea, pero por otra parte, somos la realidad, o sea, somos espíritu, o sea, el espíritu está en ti, o sea, tú nunca vas a estar contenta con este mundo de guerra ni de locura, nunca vas a estar contenta con eso. O sea, y ya por tu nivel de aprendizaje, menos, o sea, menos. Quizás antes todavía podías buscar más seguridad en algún lado, qué sé yo. Y claro, no es fácil el proceso porque en ese sentido, pues no es fácil en el sentido de que compartimos la locura. Y sanar la locura no es, No es cajeta, como decimos nosotros aquí. No claro, es cajeta. tenemos resistencia. Hay resistencia a sanar la locura, Sí, precisamente porque parece muy real, porque está ahí, porque la vemos, porque la sentimos, pero también es que nos demos la oportunidad, es como una oportunidad que te des. O sea, date la oportunidad de explorar otro camino, de ver, de aceptar, claro. de recibir. Ujú. Claro. Y ahí vamos caminando, pues vamos con esa resistencia, la vamos soltando, vamos aprendiendo de ella. Ah, mira, sí, o sea, me resisto, pero luego tienes momentos de paz también. Y hay una partecita, Carlos, en la frase de la lección de hoy, al final, Ajá. que es espectacular, que dice, creo, si no mal recuerdo, que dice que somos libres para perdonar, libres para salvar el mundo. Exactamente, libres para salvar el mundo. Porque es que no estamos Ujú. separados, eso es importante, el curso te lo dice muchísimas veces, o sea, las mentes están unidas, las mentes están unidas. Exacto. Vamos a ver cómo termina esto, pues vamos a ver cómo nos termina aquí diciendo, qué es lo que nos termina diciendo, dice, desde tu ego, desde tu ego, no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otro, o sea, es nuestro ego, pero puedes Ahí hacer está. cualquier, desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti misma. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu es poderoso. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor. Qué bello. Es como la lección de hoy, es un esplendor que tú das a todos. O sea, una luz que va a llegar, que está ahí. Ajá. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes.
Y recordemos también que esta luz es gozo, o sea, es gracia. El espíritu está eternamente en estado de gracia, es la gracia o sea, el contento de ser, contento de que soy creado y que tengo un creador. O sea, no hay más razón que esa para ser feliz, o sea, el gozo de existir, de ser creado, que es algo que aquí en el mundo lo olvidamos con pensamientos y preocupaciones, ¿no? Pero no nos damos cuenta de los niños sí, o sea, los niños están gozosos de existir, de ser. Nosotros estamos en el pensamiento, en la preocupación, pasado, futuro, pasado, futuro. Ujú. Miedo al futuro, 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 futuro. Eugenia, Mao. ¿Sabe? Y estamos dejando de darnos Mal. cuenta, Mal. ¿sabe? Y no percibimos que existimos y que tenemos una fuente de existencia y que estamos unidos a esa fuente, ¿no? Ujú. Entonces, el espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor, gustosamente irradia su luz a todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El Impresionante esta reino lectura, impresionante esa lectura que estás haciendo, porque es como la respuesta de lo de que lo que venimos llegó, hablando. Sí, 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 de lo sí. que llegó sobre ¿verdad? Es Sí, sí, como, sí. Sobre el estado del como mundo es complicado, ¿no? Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. O sea, la respuesta no es ir a caernos a tiro a matar al que pensamos que es el causante de la guerra, cualquier el bando que genérico. sea, ¿no? Cualquier Sí, bando que sí, sea. O sea, sí. los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que la percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad está mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y más allá de la percepción. Ujú. O sea, en la percepción es donde caemos en el barro y pataleamos y nos atrapa o sea, ¿no? Pero más allá de la percepción hay como un jeep que nos está sacando del barro. Cuando no agarramos impulso y nos vamos para atrás. Sí. Más allá de la percepción se alza siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, digamos, ese amor de Dios es lo que nos está sacando del barro de la percepción. Y está ahí, o sea, es una realidad que está ahí. Pero está más allá de la percepción. Y se alza para siempre como las señales de amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Prende la luz. Bueno. No sé si alguien quiera compartir algo sobre lo que... O seguimos para el último párrafo. Es muy bonito. Dice, yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Interesante esto, ¿no? El hermano que demostró ser responsable. Digamos, este hermano superó este desastre
de confusión de creernos un ego, ¿no? Sí. Y ahora este hermano nos puede enseñar, o sea, el camino para salir de ese barro, pues, de ese atolladero de la percepción. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el Padre, ¿no? O sea, tenemos un hermano que nos puede ayudar, pero también está el Padre, o sea, está el Padre, está nuestra fuente. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño. Muy interesante esto, ¿no? Proteger el cuerpo y el ego. Esto está tremendo, o sea, proteger el cuerpo y el ego del niño, o sea, el niño nosotros. O sea, Jesús nos está ofreciendo proteger, o sea, que no nos preocupemos del cuerpo ni del ego. O sea, no nos preocupemos de la locura, de la confusión del mundo, de mi propia confusión y de mi confusión con el cuerpo, mis miedos, ¿no? Dice, Ujú. o sea, y aquí yo creo que es un punto muy importante, o sea, está diciendo que, o sea, si contamos con él, con este hermano, él nos puede ayudar mucho en esos aspectos, o sea, el cuerpo, el miedo, la confusión, la percepción, o sea, como que, oye, estoy aquí, o sea, como, oye, te puedo ayudar, o sea, Ujú. cuenta conmigo, ¿no? Está diciendo, cuenta conmigo, o sea, ya yo lo hice. Además, no solo que yo lo hice, sino que tú eres espíritu y además somos hermanos de un padre, o sea, Este ejemplo que él pone aquí me parece que es como una analogía de Jesús cuidándonos, eso, cuid- ¿sí? ¿verdad? Eso es una No, analogía de cómo él está como hermano mayor, porque habla de un hermano mayor, sí, sí, eh, sí, ¿verdad? Y toda la función que está cumpliendo en ese rol de cuido. claro, eso, en el rol de cuido, o sea, como que, o sea, la confusión es muy grande, o sea, nuestra confusión de la mente con el cuerpo, las percepciones, el mundo es muy grande, entonces como que cuenta con él, ¿no? O sea, no lo hagas solo, no creas que estás solo, o sea, deja de creerte que estás solo, Ujú. ¿no? Va por ahí la cosa, o sea, que claro, mientras que yo creo que es el tema que tenemos hablando, o sea, el poder que le damos a la percepción, o sea, eso nos confunde mucho. O sea, la situación del mundo actual, o sea, el desastre, o sea, ¿no? O Sí, nos saca mucho. sea, la percepción, claro, la percepción nos confunde mucho. Entonces él dice, le dice, claro, yo lo sé, o sea, yo lo sé, por eso soy tu hermano responsable, o sea, por eso entrégame tu cuerpo, tu ego, o sea, tu confusión, tu estado mental, tu locura, o sea, entrégamelo, yo sé que la vaina es difícil, o sea, Pero, pero entonces esa práctica de las religiones que dice, esto lo encomiendo, bueno, dicen a Dios porque yo lo que siento es que hay una gran, este, eh, idea de hacer, digamos, fusionar Dios y Jesús, ¿verdad? Es como, en las religiones es como lo mismo. Encomendamos esto a sí, sí. Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, Bueno, ahí y aquí él está separando eso. hay una tónica Sí, diferente. y aquí él está separando, o sea, él se está igualando a ti y te dice, yo estoy tu hermano, y claro, y compartimos al Padre. Es resignificado totalmente. Es una resignificación Sí, de, de de ese reconocimiento del Hijo de Dios uno. Y que, ¿verdad? sí.
Sí, sí. Creo que se congeló ella o me congeló yo. ¿Quién? Se No, yo congeló no. Eugenia. No, José, Entonces fui yo. no sé porque Oh, qué me Uno de quedé los se dos pegada. devuelve se lo mío. Yo me quedé con el apellido en el cuaderno, pero no congelada. No, bueno, sí, sí, precisamente lo que te decía, Eugenia, no sé si me están escuchando bien, Sí, yo te que escucho. aquí él está aclarando, él se está acercando a nosotros como hermano y también está acercando a Dios también, ¿no? O sea, él no se está alejando como Dios ni alejando a Dios, sino todo lo contrario, está como, epa, tómame en cuenta, estoy aquí, Ujú, confía en mí como hermano que pasó lo mismo que tú. claro. Entonces, fíjate, me puedes confiar tu cuerpo y tu ego, debido únicamente a que te permite, o sea, nos permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Claro, el tema que venimos hablando, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante lo que está pasando en el mundo, todo lo que vemos, cómo nos percibimos, o sea, cuál es la respuesta, o sea, ¿no? Para nosotros es importante mi cuerpo, o sea, ¿qué va a pasar con mi cuerpo, con esta guerra, con la economía, con la vaina, o sea? Y claro, y dice, yo no podría entender lo importante que son para ti, yo no podría entender lo importante que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellas. Mm. Es la experiencia de él también. Claro, pasó por esta confusión que pasamos nosotros. Mm. Y eso, y la superó, ¿no? Entonces dice, aprendamos juntos esta lección para que juntos, y fíjate que lo dice juntos, ¿no? Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Mm. Que para nosotros son importantes todavía, o sea, hay que reconocerlo, para nosotros el cuerpo y el ego son importantes todavía. Y le estamos quitando importancia, y aquí vamos, aquí vamos. Mm. Dice, necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad, ni tú ni yo, que ni tú ni yo lo protejamos al espíritu. O sea, el espíritu no necesita protegerse. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Bueno, y O Jesús, sea, venimos es de la... como que si él nos haya allanado el camino, ¿no? Un poco. O sea, está como, o Es sea, no un eso, es eso. poco, o sea, Como el ejercicio de hoy que dice, si haces el ejercicio, tú le vas a allanar el camino a muchos. Si tú haces este Ujú. ejercicio, tú le vas a allanar el camino a muchos. Y claro, y él nos allanó el camino tremendamente, porque, o sea, claro que digamos, hay que estar dispuestos, él ¿no? completó el camino, él lo completó. Exacto. Él demostró que éramos eternos, que somos eternos y que estamos unidos al Padre. Él demostró, y por eso es nuestro hermano mayor tan bonito que dice el texto, que nos da la mano. Y para contestarle a Eugenia esto que nos pasa cuando estamos transitando el curso, que vemos esas resistencias, que no sabes qué responder cuando
y te nace. A mí me apasionaba hablar del curso y los otros me miraban como diciendo, esta está loca, o esta percepción que nos choca como resistencia, ¿no? Creo que en el proceso nos pasa, y vos podés elegir en dos situaciones, o quedarte callada, ¿no? Y decir, no voy a provocar eso que estoy viendo, o hacerlo y ver qué pasa. Yo elegí la segunda, y después te vas dando cuenta que se te acercan, se te acercan y te preguntan tu visión. Entonces, ahí te das cuenta y no estuviste equivocado en la elección. Y fue algo simple, pero si la complicabas pensando que esos otros que te estaban cuestionando o te ponían algo y vos te lo ponías te imponías lo que te decían, ¿no? Eh, te, te estabas quitando un valor tan importante como la libertad, ¿no? Más una libertad basada en una verdad que se basa en el amor. Entonces, si vos no haces mal a nada, ¿a qué temer? Y después ves los resultados. A mí eso es un continuo. Ya ahora no me hacen callar, ahora me... ¿ya? Pero suele pasar al principio, porque nosotros estamos en este medio y entonces el que piense en lo demás nos condiciona. Es lo primero. ¡Pah! Pero también vale la pasión que uno le pone y ahí está la lección. Yo he Ayer tenido iba compañeros. ayer iba con un señor, les voy a contar eso como anécdota. Iba con un señor en un Uber y de pronto era un señor como muy parlanchín y entonces me dice, ay, es que yo no sé en Semana Santa por qué los jóvenes se van para la playa, no respetan, no respetan lo que hay que hacer en esta semana, ¿verdad? Así todo incómodo, ¿verdad? Que no respetan y eso y se van a tomar guaro y después de que se toman guaro se meten al mar y se ahogan, ¿verdad? Y yo decía, "Ay, pero como enojado porque la gente hace eso, que cómo es posible que no contribuyan a vivir en santa paz. Y le dije, yo nada más me volví y le dije, ¿y a usted en qué lo afecta? Porque lo único que no, no, a mí no me afecta en nada, dice, pero es que me da mucho enojo. ¿Verdad? Entonces se contradecían las respuestas, ¿verdad? Porque le daba enojo y por supuesto que le estaba afectando. De ahí donde yo digo, qué interesante, porque es como ya se va identificando esa reacción del ego, ¿verdad? Constante en el mundo de enojarte porque el otro se fue y se tomó una botella de aguardiente y se metió al mar y se murió, ¿verdad? Entonces, este, pero terriblemente enojado y ya el otro está seguro en santa paz y él sigue como culpándolo, ¿verdad? Entonces era muy simpático realmente. Yo dije, mira, qué divertido. Chévere. Es una, es Bueno, una locura. yo ya me tengo que ir. Muy bonita la lección. Bueno, Gracias. Muchas gracias y la logramos, Carlos. Ay, Capítulo 4 ya. por bendiciones, fin. bendiciones, Sí, hermosos. Muchas gracias. Sí, muy linda las exposiciones de cómo resignificar, ¿verdad? Esas percepciones que nos invaden en el mundo, con cosas sí. tan fuertes como las que no debería uno ni siquiera juzgarlas, porque fuertes o no fuertes, porque realmente este, es una práctica de perdón que hay que hacer Bueno, en este entonces momento. ya sabemos que cuando nos sintamos muy atascados, tenemos un hermano que nos está ofreciendo aquí la mano. Y Así que es, nos tenemos a todos nosotros también. Estamos juntos también, aquí sanando mentes, también. sanando nuestras mentes. Excelente. Constantemente los tengo en la mente cuando estoy así. Yo entonces visualizo a todos
los de Celebrando para no sentirme sola. Ujú. Chévere. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Abrazos, Gracias, Carlos. Gracias a todos. bendiciones. Gracias, gracias. Feliz día. Gracias.